En esta videoclase vamos a ver sistema inmunológico. Ustedes más adelante, en segundo año, van a tener una materia que es inmunología, así que nosotros vamos a hacer hincapié sobre todo en lo que es citología y en lo que es histología y embriología. Toda la parte funcional, si bien sí voy a hacer mención en la clase, va a ser de una manera superficial, entendiendo que ustedes en la materia que van a ver en segundo año lo van a ver con más detalles. Pero sí me preocupa y me interesa que ustedes tengan claro el sistema inmunológico desde el punto de vista de la citología, de la histología y de la embriología. Ustedes habrán leído que nosotros tenemos dos tipos de inmunidades, ¿sí? Una inmunidad innata, que es la que tenemos desde el nacimiento, y una inmunidad específica o adaptativa, ¿sí? Una inmunidad que se adquiere. La, la verdad que si nos ponemos a pensar, esto es muy importante porque cuando veamos todo el desarrollo que requieren, o cuando lo vean ustedes en profundidad en segundo año, el desarrollo que requiere el sistema inmunitario en el ser humano, es muy importante contar con esta inmunidad inespecífica o innata. Esta inmunidad está dada por barreras del tipo física, por ejemplo la piel, las mucosas. Nosotros ya cuando hemos hablado del sistema digestivo hemos hecho mención a componentes del sistema inmune que están dentro de la pared de órganos del sistema digestivo. La piel no hemos visto, pero ustedes sí se están imaginando seguramente, y bueno, y todos tenemos experiencia, que cualquier lastimado en la piel, no, cualquier herida, nos está, digamos, rompiendo esa barrera y puede ser el lugar por donde ingrese un proceso infeccioso, donde se dé un proceso infeccioso. Defensas químicas, un pH bajo, ¿sí? Hay mucosas que también manejando el pH se regula la flora y el contenido microbiano de esa mucosa. Sustancias de secreción, por ejemplo el tiocianato en la saliva o la misma lisozima en las salivas. Ustedes habrán observado por qué, o sea, se habrán preguntado por qué los animales, sobre todo un perro, ¿sí? Cuando se lastima se lame mucho la herida. Bueno, la saliva tiene componentes que son antimicrobianos, ¿sí? Además de, por supuesto, la limpieza continua favorece o por lo menos evita el proceso infeccioso, ¿sí? Pero la saliva tiene una función también de ese tipo. Y bueno, después tenemos células fagocíticas, que ustedes también la conocen, sobre todo las que están relacionadas al sistema fagocítico mononuclear, o el monocítico, al sistema fagocítico de los monocitos. Y vamos a ver que se van a agregar unos linfocitos que son los NK o Natural Killer. Si esta inmunidad inespecífica falla, nosotros o no es suficiente para contrarrestar un proceso infeccioso, interviene ya una respuesta humoral, ¿sí? Una adaptativa o una respuesta celular. Estas dos respuestas requieren, por supuesto, de más tiempo para actuar. La innata es actuar en el momento, ¿sí? Enseguida llegan, cuando hay una herida, enseguida hay procesos, hay quimiotractantes que ayudan a que las células que estén relacionadas al sistema inmune, de la inmunidad inespecífica, lleguen a ese lugar. Es muy importante esto de respuesta humoral y celular, tiene que ver porque en la respuesta humoral hay una producción, vamos a ver, ¿sí? De proteínas, de macromoléculas que se conocen como anticuerpos y que se secretan en la sangre, viajan por los fluidos del cuerpo y eso sirve para neutralizar el efecto de agentes dañinos. Y la respuesta celular, como el nombre lo dice, hay una respuesta que se da específicamente por un grupo específico de células de nuestro sistema inmune. El sistema inmunológico podemos, así en grandes rasgos, decir que están formados por órganos linfáticos y por células aisladas. Ustedes algunas células aisladas ya la han visto. Los órganos linfáticos porque tienen una estructura de órgano, o sea, tienen una cápsula, esa cápsula a su vez va a emitir tabiques hacia el interior, vamos a poder reconocer un parénquima, un estroma, tienen una organización
de otro nivel, ¿sí? Es mucho más complejo. En cambio, bueno, así tenemos, por ejemplo, dentro de los órganos linfáticos, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso y el timo, que son los más importantes y son los que vamos a desarrollar en las diapositivas siguientes. Las células, ¿sí? Células aisladas, están las que hemos nombrado, por ejemplo, en la inmunidad innata, pero también hay otras de la inmunidad específica, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, los linfocitos T, los linfocitos B. Los linfocitos T son los que dan la respuesta principalmente celular y los linfocitos B los que dan la respuesta humoral, la natural killer, bueno, todo el sistema mononuclear fagocítico y unas células muy particulares que se conocen como células presentadoras de antígenos. Esto vamos a hacer una salvedad porque, bueno, ustedes lo van a ver en más detalle en inmunología, pero prácticamente todas las células podrían ser presentadoras de antígeno. ¿Qué significa esto? Célula presentadora de antígeno es una célula que reconoce algo extraño y ese extraño lo procesa y lo pone en su superficie para presentárselo, ¿sí?, a células que tienen que reconocerlo para activarse y poder atacar a ese agente extraño. Bien, en teoría, bueno, esto se da por un complejo mayor histocompatibilidad que hay de dos clases, el 1 y el 2. Uno de ellos, no vamos a entrar en mucho detalle, pero uno de ellos sirven para el reconocimiento de lo interno. O sea, así como nosotros tenemos que decirle a nuestras células que esto es extraño, para reconocer eso extraño, también tiene que reconocer lo propio como propio. ¿Sí? Entonces, hay un sistema que permite presentar moléculas, partículas que se las presentan a las células para decirle, ojo, ustedes a esto no tienen que atacar. ¿Sí? Si fallan esas células y atacan lo propio, se producen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Pero entonces se dice que prácticamente muchas células de nuestro cuerpo son presentadoras de antígeno, pero las profesionales, las que pueden dar una respuesta inmune para atacar lo que verdaderamente se extraña, son ellas que son las células presentadoras de antígenos profesionales, entre comillas, si quieren, ¿sí? Todas las células linfáticas, tanto o sea, de las dos respuestas, la innata o la adquirida, se originan en la médula ósea. Eso ustedes lo tienen que tener claro, ¿sí? Los dos grupos más importantes son los linfocitos T y los linfocitos B, que van a presentar como una diferencia. Los linfocitos T van a completar su maduración en el timo, ¿sí? Y los linfocitos B van a salir de la médula ósea una vez que estén maduros, ¿sí? Estas dos poblaciones son como las más características, pero todas las células se originan en la médula ósea. Esto sí permite diferenciar a los órganos linfáticos en dos categorías, primarios o centrales y secundarios o periféricos. Por supuesto, los primarios o centrales son la médula ósea y el timo, ¿sí? Son estos que acabamos de mencionar. Los linfáticos secundarios o periféricos son, por ejemplo, el vaso, los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos, las amígdalas, las placas de Pelcher. ¿Por qué? Porque en realidad estos órganos van a ser colonizados por las células que provienen, que se han originado en la médula ósea o que han madurado en el timo, ¿sí? O sea, todos se originan en la médula ósea, van al timo donde se activan de alguna manera o maduran inmunológicamente y recién están en condiciones de salir al torrente sanguíneo para distribuirse por todo el cuerpo. En cuanto, bueno, a la embriología, en cuanto a la... Es muy importante que ustedes tengan presente esto que acabo de decir de la médula ósea, porque fíjense, tenemos la médula ósea en donde se van a diferenciar las células inmunocompetentes, ¿sí? Van a proliferar y se van a diferenciar de una manera antígeno independiente. Bien, los linfocitos B en la médula ósea y los linfocitos T en el timo. Bien, entonces, una vez que han sido ya de alguna manera que han proliferado y se han diferenciado y se han vuelto inmunocompetentes, van a ser transportados por la sangre o por la linfa al tejido conectivo de todo el cuerpo. Bien, prácticamente invaden y colonizan el tejido conectivo de todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces, los linfocitos inmunocompetentes, tanto los plasmocitos que son derivados de los linfocitos B con los macrófagos, junto con ellos se van a organizar, ¿sí? Alrededor de ellos se van a organizar células
reticulares y van a empezar a sintetizar sus fibras reticulares. Y eso van a permitir darle también, formar el estroma del órgano linfático, del órgano linfoide efector, ¿sí? O sea, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, las amígdalas y el vaso, ¿sí? Dentro de estos órganos linfáticos secundarios, ¿sí? O periféricos, los linfocitos T y los linfocitos B van a sufrir una segunda activación, pero esta activación ya va a ser antígeno dependiente. Entonces ahí se van a convertir en linfocitos efectores o linfocitos con memoria, o sea, células que son capaces de recordar a esa sustancia extraña por mucho tiempo. Entonces cuando el organismo vuelve a tener contacto con esa sustancia extraña, ese linfocito, esa célula de memoria, actúa de una manera más rápida, ¿sí? El proceso es mucho más rápido. Entonces, es muy importante tener presente eso, ¿sí? Por eso está en esta línea de punto, porque se van a formar en la médula ósea, ¿sí? Es el central, esto es lo periférico. En el central se van a proliferar, van a activarse de una manera independiente del antígeno y después van a pasar a los órganos linfoides secundarios. Bueno, yo estoy nombrando la palabra antígeno entendiendo que ustedes ya la conocen. A mí me parece importante tener claro dos conceptos, ¿sí? Un inmunógeno, acuérdense que la terminación de génesis es de origen o que da lugar a. Un inmunógeno es una molécula extraña que puede producir una respuesta inmunitaria. Un antígeno es una molécula que va a reaccionar con un anticuerpo aunque no sea capaz de despertar o de provocar una respuesta, ¿sí? Son dos conceptos importantes, pero acá les decía que, bueno, si existe un antígeno, existe un anticuerpo. El anticuerpo está formado por dos cadenas ligeras, si ustedes la ven acá, ¿sí? Estas dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas, que están unidas por puentes disulfuro, ¿sí? Y forman un monómero, ¿bien? Las porciones variables, ustedes van a ver que tiene como una porción variable y una porción fija. Esto se conoce como Fab y esto como FC, ¿sí? Porque tiene que ver justamente del acrónimo del inglés. Pero esto es muy importante porque, fíjense, esta es la porción que une al antígeno, por eso es la variable, porque el antígeno es lo que cambia. Esta porcioncita de esta región, ven, antígeno, porción que une el antígeno, ¿sí? Entonces, esto, como el antígeno puede cambiar, y de hecho cambia, porque el anticuerpo se sintetiza, se produce para un antígeno de una manera muy específica, esto es variable. Esto es una porción, les decía, que no varía en la región constante y tiene que ver con el reconocimiento de receptores que están en otras células, ¿sí? Eso es muy importante también porque esta molécula de esa manera va a permitir que se lleve adelante la respuesta inmune adecuada. Son glucoproteínas plasmáticas del tipo de las gamma globulinas, ustedes la han visto cuando hemos visto sangre, y como están asociadas al sistema inmune se las llama inmunoglobulinas. Esto ya lo hemos dicho. Algunos anticuerpos pueden aglutinar y precipitar antígenos solubles, eso facilita su fagocitosis. Eso es muy importante, ¿sí? El hecho de que lo secuestre al antígeno de alguna manera, lo precipite, es como que lo vuelve más disponible para que lo puedan atacar las células del sistema inmune. Hay de distintos tipos, no vamos a entrar en detalle, pero acá tenemos, por ejemplo, lo que puede causar cuando el antígeno es reconocido por su anticuerpo, ¿bien? Una neutralización, ¿sí? Por ejemplo, hay un virus. Entonces, cuando esas partículas virales que están en la superficie son reconocidas por los anticuerpos, esa partícula viral no puede ingresar a la célula. Bien, entonces de alguna manera se neutraliza el efecto o la toxina. Incluso ustedes habrán escuchado que cuando, bueno, hay una mordedura de una víbora, se le pone el antisuero. O sea, ¿por qué? Porque tienen moléculas de anticuerpos, o sea, tienen anticuerpos que van a reconocer a la toxina que ha secretado el veneno de la víbora que está en el torrente sanguíneo y lo va a neutralizar. Esa es la manera más rápida de contrarrestar, ¿bien? O por ejemplo contra el tétano, o sea, si uno sospecha que tiene una herida y sospecha que puede ser peligroso, que puede provocar tétano, se puede poner un antisuero. Entonces, y por supuesto está la vacuna,
pero la vacuna hasta que sintetice, produzca las células que generen los anticuerpos suficientes para contrarrestar el crecimiento y la acción de la toxina de la bacteria cada 25 o 30 minutos se replica. Entonces imagínense, hasta que se produce la respuesta inmune en el cuerpo, pasan varios días. Entonces, para neutralizarlo de una manera más rápida se pone un antisuero, un anticuerpo contra esa toxina. Aglutinación y precipitación que pueden ser muy parecidos, pero lo que hacen, bueno, la aglutinación forma como coágulos, por ejemplo, de bacterias, ¿sí? O puede ser también de partículas, de partes de bacterias. La precipitación también, o sea, va a depender de la naturaleza de la partícula y del tipo de anticuerpo que estemos usando, cuál de estos procesos se dé. Pero si ustedes se fijan de alguna manera, al unirse a la partícula extraña, están cambiándola esa partícula, ya sea para hacerlas visibles a las células de nuestro cuerpo para que la destruyan, o para neutralizar, para que esa partícula no pueda ingresar, por ejemplo, a una célula y provocar daño. Una vez que esas partículas, esto es lo que hablábamos recién, ¿ven? Cuando está la bacteria rodeada del anticuerpo, esa porción constante, esa fracción constante del anticuerpo puede provocar, por ejemplo, la activación del complemento. ¿Sí? Se puede unir, por ejemplo, a receptores de células fagocíticas. Eso les decía que esta región constante es una región que tiene receptores. Tiene una región que es reconocida por receptores de membrana de determinadas células. Entonces estas células, cuando encuentran los anticuerpos, o sea, encuentran esta porción del anticuerpo, saben que tienen que fagocitarlo porque lo que tienen pegado no es bueno, ¿sí? O activación de células natural killer, ¿sí? O sea, las natural killer también se van a activar en función, por supuesto, de los anticuerpos que tienen unido partículas extrañas. Entonces, por un lado, el anticuerpo se une a las partículas extrañas y por el otro le avisa a la natural killer que hay una partícula extraña. Entonces, la natural killer lo que va a hacer es secretar determinados componentes, como por ejemplo perforinas, que van a generar poros en la célula, en esta célula invasora, para que esa célula se muera. ¿Bien? O puede ser una célula del cuerpo porque está infectada con un virus. Entonces, esa célula, antes de permitir que el virus se replique, conviene matarla. Bueno, los linfocitos hay una gran variedad de células de sostén que constituyen, digamos, las células del sistema inmunitario. Eso es muy importante que recordemos siempre, ¿sí? Entonces, estos linfocitos pueden ser de tres tipos: los linfocitos B, los T o los natural killer. Y las células de sostén interaccionan con estos linfocitos y cumplen funciones sobre todo en la presentación de antígenos, ¿sí? Y en la regulación, por ende, de la respuesta inmunitaria. Estas células ya algo hemos mencionado, ahora vamos a ir sumando algunas que no hemos nombrado, pero estas células presentadoras de antígeno son justamente las que estamos viendo acá: monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células reticulares, células dendríticas y células de Langerhans, ¿sí? Todas ellas son capaces de actuar como presentadoras de antígeno. Entonces, son células epiteliales y estromáticas que están especializadas, van a proveer el ambiente para que puedan ocurrir estas reacciones inmunitarias o inmunes, ¿sí? Mediante la secreción, por ejemplo, de sustancias que van a regular la proliferación o la migración o la activación de células efectoras, ¿sí? O sea, van a liberar al medio sustancias que le van a decir a las células, como los linfocitos B, los T o los natural killer, que tienen que actuar, ¿sí? Los nódulos linfáticos, por ejemplo, los ganglios linfáticos y el vaso, están constituidos por estas células reticulares y por fibras reticulares que son producidas por ellos, ¿sí? Vamos a ver que hay una excepción, lo vamos a ver más adelante. Los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas, las dendríticas foliculares, que son otras, las células del sistema inmune, van a estar alojadas en esas redes y en el tejido conectivo laxo del organismo. O sea, prácticamente van a colonizar todo el tejido conectivo del organismo. Las células de Langerhans, por ejemplo, van a estar en los estratos intermedios de la epidermis, ¿sí? Se le conoce con el mismo nombre de los islotes que hemos visto en digestivos, ¿se acuerdan? En la piel van a tener como función la vigilancia y la defensa. En realidad, todas estas células presentadoras de antígeno
son como patrulladores, ¿sí? Son como la policía que está escaneando los tejidos para ver si encuentran alguna sustancia extraña y la tienen que presentar a las células para que la reconozcan y generen una respuesta. Las diferentes células del tejido linfático y hematopoyético van a tener moléculas de superficie que van a ser como exclusivas. O sea, esas moléculas de superficie se constituyen en marcadores. Por ejemplo, los linfocitos, vamos a ver que todos los linfocitos son iguales, el B, el T, son todos iguales. O sea, morfológicamente son muy difíciles de diferenciar, pero sí lo vamos a poder diferenciar a nivel molecular. En su superficie van a tener lo que se conocen los CD, ¿sí? Que son moléculas de superficie que vienen, bueno, de clúster de diferenciación o de grupos de diferenciación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dependiendo qué tipo de linfocitos son, si es B, si es T, si es natural killer, si es T helper, si es, porque dentro de los T también hay distintos tipos, cada uno de estos tipos y subtipos van a presentar CD diferentes. Esos CD se pueden detectar por técnicas inmunohistoquímicas, o sea, solamente podemos, o sea, no solamente, bueno, podemos detectar por anticuerpos que reconocen a estas proteínas de superficie, ¿sí? También podemos hacer el estudio por biología molecular, por ejemplo, por PCR, y saber si una determinada célula está sintetizando el RNA para ese CD, o sea, para que ese gen se exprese, ese RNA se traduzca a una proteína, esa proteína vaya a la superficie y le dé la identidad. Sería como el documento de identidad de cada célula, ¿sí? Son sumamente específicos. Entonces, van a ver que esos CD se conocen con un número. Ustedes van a escuchar muchas veces, bueno, CD8, CD4, CD, no sé, hay muchísimos, ¿sí? Y esos CD son expresados, pueden ser expresados por una línea celular durante toda su vida, o puede ser que vayan cambiando, ¿sí? Esas moléculas de superficie en función del estado de la célula, si la célula está activa o no, si va a manifestar o no determinado CD. Entonces son como muy buenas herramientas para diferenciarlas. Eh, Les decía que todos los linfocitos B y T son iguales, ¿sí? Se van a clasificar, como veíamos, de acuerdo a las moléculas que expresen en su superficie y al lugar donde se diferencian, ¿sí? Si se diferencian en la médula van a ser B, si se diferencian en el timo van a ser T. Bien, entonces, por ejemplo, un linfocito B que es encargado de la respuesta humoral va a tener el receptor de membrana que es del linfocito B. En cambio, un linfocito T va a tener un receptor de membrana del linfocito T. ¿Ven? Entonces, las células madres de los T comienzan a salir, a abandonar la médula y llegan al timo a través de la sangre, ¿sí? Atraídas, por supuesto, por una sustancia que van a secretar las células epiteliales del timo que se está desarrollando. Bien, entonces, van a estar un tiempo en el timo, van a madurar y sin haber estado en contacto con el antígeno. Y se van a transformar en linfocitos comprometidos para responder a un antígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a expresar en su membrana un TCR. Entonces, este receptor va a presentar una configuración que es muy parecida al anticuerpo que tienen los linfocitos B. ¿Sí? Es específica para un antígeno, el TCR también, al igual que el anticuerpo, pero a diferencia del anticuerpo, el TCR va a reconocer un antígeno solamente cuando es presentado por otra célula, ¿sí? Por estas famosas células presentadoras de antígeno. El linfocito B, el anticuerpo del linfocito B, reconoce el antígeno sin necesidad de que se lo presenten, ¿sí? Es como que es, bueno, es más descarado, si quieren decirle de alguna manera para que ustedes se acuerden. Todos los linfocitos T entonces tienen receptores de proteínas de superficie celular que se conocen como TCR, tienen regiones variables que reconocen antígenos específicos, similar a los anticuerpos. La activación celular requiere de una coestimulación, por eso se les decía que se los reconoce porque tienen estas proteínas, estos CD que son específicos. Bueno, un TCR tiene, por ejemplo, ven acá, un linfocito T helper tiene un CD4. Tiene un TCR, se los reconoce que el linfocito T por un TCR, pero como tiene un CD4, sabemos que es un T helper. Si tuviera un CD8, que es otra proteína de superficie, ¿sí? Es un linfocito T citotóxico. Bien, entonces,
Esto es por supuesto, un correceptor. Es como para que se produzca la estimulación necesita, además del TCR, de la otra proteína del CD para que ese linfocito T se pueda activar. Los linfocitos B, bueno, el nombre viene de la bolsa de Fabricio, que es una estructura que anexa a la cloaca en las aves, pero fue la primera en identificarse como, bueno, como una población separada y darle la identidad de células vinculadas al sistema inmune. En los mamíferos no tenemos la bolsa de Fabricio, pero el nombre le ha quedado. ¿Sí? Le ha quedado porque en realidad son órganos bursa equivalentes, se llaman. ¿Sí? Bursa equivalente porque son equivalentes a la bursa o a la bolsa de Fabricio. Por ejemplo, la médula ósea. Además de secretar las inmunoglobulinas circulantes, los linfocitos B van a expresar en su superficie formas de inmunoglobulinas que están unidas a la membrana. Estos receptores que yo les decía, los BCR, ¿sí? Que sirven como sitio de fijación para los antígenos específicos. Durante la diferenciación, la inmunoglobulina que tiene en su comienzo el linfocito es del tipo M. ¿Sí? En los linfocitos inmaduros la inmunoglobulina es M. Generalmente, bueno, esta inmunoglobulina después va a cambiar a inmunoglobulina, por ejemplo, D, cuando las células B están maduras. Los linfocitos B, una vez que son activados, se van a diferenciar en plasmocitos, ¿sí? En plasmocitos, que son justamente los que sintetizan y secretan el anticuerpo específico. En linfocitos B con memoria, que son los que responden con mayor rapidez, esas células que yo les decía que cuando ya han estado en contacto con el antígeno, una vez que vuelven a estar en contacto, responden más rápidamente. Bueno, estos linfocitos B con memoria responden con mayor rapidez al segundo encuentro con el antígeno. Acá tienen como un resumen de lo más importante de los linfocitos B. Sepan que de los linfocitos que circulan en sangre corresponden al 20 al 30%, o sea, no son tampoco la mayoría. Les decía que, bueno, se van a activar, van a proliferar y se van a transformar en plasmocito en células B de memoria. Sería O en células B de memoria en realidad. Bien. Con respecto a los linfocitos T, también se van a originar en la médula ósea. Fíjense que el porcentaje es mayor, corresponden a un 65 o 75% de los linfocitos que circulan en sangre. Van a ingresar a los capilares y de ahí van a ser transportados por la sangre, pero van a ser retenidos en el timo, donde van a proliferar y se van a diferenciar en linfocitos T, en realidad. Ahí van a ser, ya cuando son inmunocompetentes, se pasan a llamar linfocitos T competentes. ¿Sí? Bueno, después salen del timo, vuelven a circular y ocupan regiones definidas en órganos linfoides periféricos. Se pueden diferenciar en linfocitos T colaboradores o helpers, los supresores, los citotóxicos, y en otros lugares del cuerpo se pueden diferenciar también en linfocitos T de memoria. ¿Sí? A ver, las citoquinas son sustancias solubles, polipéptidos solubles, que son sintetizadas por los linfocitos T una vez que están activos. ¿Sí? Y estas citoquinas o citocinas también, me parece más apropiado hablar de citoquinas. Las citoquinas van a afectar a la función de las células efectoras del sistema inmune, o sea, tanto a los linfocitos T como a los B, también a los monocitos, a los macrófagos y a las células presentadoras de antígenos. Las citoquinas son muy parecidas a los factores de crecimiento, ¿sí? Se diferencian en que en realidad los efectos son distintos en el sentido en que la población es diferente. Las citoquinas participan más bien en mecanismos de defensa inmune del sistema inmune, mientras que los factores de crecimiento, actúan en diferentes células pero que no están vinculadas a la defensa. Bien. Así que bueno, eso es importante que por ahí ustedes escuchan la palabra, que sepan que estas moléculas son producidas también por los linfocitos T. Los linfocitos NK o natural killer o exterminadoras naturales constituyen un porcentaje menor de linfocitos circulantes en sangre. No tienen justamente estas moléculas que yo les decía que son o los receptores del linfocitos B o los receptores T o TCR o BCR, no los tienen. Y los CD que presentan son diferentes también a los B y a los T.
Por eso se las puede diferenciar. Y van a atacar células tumorales o células que están infectadas por un virus sin necesidad de que exista un estímulo previo, ¿sí? O sea, la van a reconocer porque ha cambiado la membrana de la célula, ha habido algún cambio que los reconocen y atacan directamente. Por eso son como exterminadoras naturales. Sí cabe aclarar que van a atacar las células tumorales. El tema es que muchas veces este sistema no es eficiente y eso posibilita que el tumor se pueda desarrollar o el cáncer se produzca una metástasis y se pueda desarrollar. El sistema inmune no es lo suficientemente o no siempre es lo suficientemente eh, eficiente como para evitar que se produzca el desarrollo del cáncer. Bueno, células presentadoras de antígenos se encuentran en casi todos los órganos, como habíamos visto, derivan de la médula ósea, son una familia heterogénea. Vamos a tener células dendríticas, las células de Langerhans, los macrófagos, los linfocitos B. Van a procesar y van a digerir, ¿sí? van a producir como un desdoblamiento de las moléculas que han fagocitado, la van a transformar en péptidos más chiquitos que se van a unir a receptores, que son los famosos complejos mayor histocompatibilidad, los de tipo 2, y eso lo van a exponer en su superficie, presentándole, diciéndole al resto de las células, miren lo que tengo, esto es extraño, lo tienen que atacar. ¿Sí? Todo lo que encuentren parecido a esto, lo tienen que atacar. Es importante para los linfocitos T. Los linfocitos T, ¿por qué son importantes? Porque recuerden que los linfocitos T no van a reconocer antígenos solos, sino que tienen que estar procesados y presentados por estas células, a diferencia de los linfocitos sí que sí reconocen, y solo reconocen antígeno unido al complejo mayor histocompatibilidad 2, no al 1. El 1, a ver, es muy parecido, no vamos a entrar en detalle, pero yo sí les he dicho que el 1 está asociado, o les he mencionado que había dos complejos, el 1 está más asociado a mostrar lo que es propio y para decir esto no lo tienen que atacar. Y el 2 es el que las células usan para decir esto es lo que tienen que atacar, o sea, exponer en la superficie lo que tienen que atacar. Vamos a hablar particularmente de un órgano linfoide o linfático que es el timo, ¿sí? El momento del nacimiento, el timo está completamente formado y es funcional y es muy importante. Va a persistir como un órgano grande más o menos hasta el momento de la pubertad, cuando la proliferación y la diferenciación de linfocitos T empieza a disminuir, ¿sí? Se vuelven como menos activos, se va a ir reduciendo y la mayor parte de su composición va a ser reemplazado por tejido adiposo. ¿Sí? Ustedes seguramente en algún asado habrán comido molleja, ¿sí? Por ejemplo, bueno, una de las mollejas que se conoce, digamos, de las achuras que se conoce como molleja, es la glándula del timo de las vacas. Si ustedes se fijan, acá hay una diferencia muy marcada entre lo que es un niño y lo que es un adulto, ¿sí? Ahora, en esta microfotografía, si ustedes prestan atención, van a ver el timo de un niño en donde se ve el tejido conectivo de la cápsula, ¿sí? Yo les decía que todos estos órganos tienen una cápsula y tienen sus tabiques, tienen los septos o tabiques, van a presentar también una corteza, lo ven acá, y una médula con colores totalmente distintos. En cambio, si prestan atención, una microfotografía de un timo de adulto es completamente diferente la estructura, está involucionado y ha sido reemplazado la mayoría del tejido por tejido adiposo. ¿Sí? El parénquima del timo es prácticamente de un adulto, es prácticamente tejido adiposo. El timo es un órgano linfoepitelial, está situado en el mediastino anterior, tiene dos lóbulos rodeados por una cápsula, trabéculas que lo dividen en lobulillos incompletos, tiene una corteza, una médula, está compuesto por linfocitos T y células reticulares epiteliales y macrófagos corticales. Vamos a hablar un poquito del desarrollo, muy rápido porque ustedes están familiarizados. La tercera y cuarta bolsa faríngea, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? Estas son las bolsas faringias, se van a caracterizar porque tienen como, en su extremo distal, van a tener como, este sería el extremo distal, ¿ves? Ahí y ahí. Van a tener como dos alas, un ala dorsal, que es la que está arriba, en amarillo acá, y en rojo el ala ventral. Bien, entonces, en la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se diferencia en una glándula paratiroidea inferior. Lo ven en amarillito, ¿sí? Presten atención porque acá dice inferior y acá dice superior. ¿Cómo? Abajo, lo que está arriba es inferior y lo que está abajo es superior.
Vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a diferenciar la glándula paratiroidea inferior, la parte ventral, el ala ventral desarrolla el timo. Estos dos primordios glandulares van a empezar a crecer hacia abajo, ¿sí? Ahí. Van a empezar a crecer hacia abajo y van a perder la comunicación con la pared. Entonces, cuando el timo crece hacia abajo, termina arrastrando al primordio de la glándula paratiroidea inferior y lo termina ubicando por debajo del superior. Entonces ahí sí queda con la estructura que ustedes conocen de superior e inferior, ¿sí? Paratiroidea superior y paratiroidea inferior. El extremo de avance, o sea, esta partecita, esto que va como hacia adelante, prolifera tanto que pierde la conexión con el epitelio faríngeo. Entonces, estas células madres multipotentes de la médula ósea, cuyo destino es convertirse en linfocitos T, van a invadir el revestimiento epitelial, ¿sí? Cuando el timo llegue acá, y eso va a hacer que se forme el órgano, o sea, el revestimiento epitelial, y van a ocupar los espacios que hay entre las células epiteliales. Entonces ahí se va a formar ese órgano que decimos linfoepitelial. ¿Por qué? Las células linfáticas son las que se han formado acá por formación. Las células epiteliales son las que se han formado acá por crecimiento de este epitelio, ¿sí? Faríngeo que está acá, de la bolsa faríngea. Esas son células epiteliales. Van a colonizar el lugar del mediastino, van a formar, esto se da en los dos lados, ¿no? Entonces esas van a ser las epiteliales. Y esas epiteliales van a ser colonizadas por células que vienen de la médula ósea, los linfocitos T, los precursores de los linfocitos T. Entonces ahí se va a formar el órgano linfoepitelial que hablábamos recién. La porción principal se va a mover, digamos, rápidamente para ubicarse en su posición definitiva, mientras que, y se va a fusionar con el lado opuesto, ¿sí? O sea, este lado y este lado se van a fusionar y van a dar lugar al órgano bilobulado. Muchas veces la cola del timo puede persistir, ¿sí? Y puede quedar incluso incrustada en la glándula tiroides que está acá y forma nidos tímicos aislados. Es muy importante porque puede dar lugar después a la formación de procesos tumorales. El timo les decía que presenta una fina cápsula de un tejido conectivo desde el cual se van a emitir los tabiques o trabéculas hacia el parénquima. La cápsula y las trabéculas contienen vasos sanguíneos, por supuesto, vasos linfáticos eferentes, pero no aferentes, los nervios. Además de fibras colágenas y de fibroblastos, ese tejido conectivo va a tener cantidades variables de plasmocitos, de granulocitos, de linfocitos, de mastocitos, de adipocitos, de macrófagos. ¿Ven? Hay distintos componentes. Las trabéculas, les decía, van a delimitar las regiones del parénquima que se conocen como lobulillos tímicos. Estas son las trabéculas. No son verdaderos lobulillos, sino que son como casquetes o porciones de corteza dentro del tejido medular profundo, ¿sí? Ya vamos a ver en otra fotografía. En algunos planos de corte, esta disposición lobulillar del casquete cortical dentro del tejido medular parece recordar un nódulo linfático, y por eso muchas veces ustedes se confunden cuando ven un corte, están viendo un corte de timo, pero piensan por esa disposición de la organización esta de los nódulos dentro de la médula, o sea, lo cortical dentro de la médula, y suelen confundir el timo con los nódulos linfáticos, ¿sí? A prestar atención en eso también. Entonces, la porción externa del parénquima, o sea, la corteza tímica, todo esto, es muy basófila, ¿sí? En los cortes teñidos con hematoxina y eosina se muestra muy basófila por la elevada cantidad de células que están en desarrollo y que están muy juntas. Ven que acá hay un montón de células de linfocitos, ¿sí? Los timocitos en realidad, los que van a dar lugar a los linfocitos T, están como muy apiñados, ¿sí? Entonces eso le da un color característico. La porción externa tendría esas características. Estos linfocitos T, les decía que se llaman timocitos, van a ocupar esos espacios en una malla de células epitelio reticulares, ¿sí? O retículo epiteliales también. Como el nombre lo dice, las células epitelio reticulares tienen características tanto de células epiteliales como de células reticulares, ¿sí?
van a dar como un armazón o van a formar la estructura, estas son las epitelios reticulares, ¿ven? Y van a dar el armazón o la estructura, el estroma que necesitan estos linfocitos T para desarrollarse. Son muy importantes. Son equivalentes a las células reticulares y a sus fibras, pero acá ojo porque no tienen fibras reticulares. Aquí las células epitelios reticulares, vamos a ver más adelante, van a tener como proyecciones citoplasmáticas y esas proyecciones se van a unir por desmosomas y van a reemplazar a las fibras. O sea, esas proyecciones van a ser una barrera, pero además van a ser la estructura, la armazón que necesita el parénquima del timo para poder funcionar, ¿sí? Las células epitelios reticulares tienen características muy distintivas, ¿sí? Como, que son, digamos, propias de los epitelios, como los filamentos intermedios, esas uniones que les decía como los desmosomas, y se van a reconocer 6 tipos, 3 en la corteza y 3 en la médula, que en realidad se distinguen más bien por su función, ¿sí? Las células, particularmente epitelios reticulares de tipo 6, porque se nombran con números, las epitelios reticulares de tipo 6 van a formar la característica distintiva de la médula del timo, ¿sí? Que son estos corpúsculos de Hassall. Los corpúsculos de Hassall, de Hassall son, o corpúsculos tímicos, van a estar formados por estas células epitelios reticulares que se ubican en formas concéntricas. Cuando ustedes ven este corpúsculo, lo van a diferenciar al timo sin ningún problema, ¿sí? Entonces, estas células están ubicadas justamente de manera concéntrica y tienen sus núcleos muy aplanados. Entonces, acá en este esquema están viendo la diferencia que hay entre la corteza y la médula del timo. Aquí, por ejemplo, están viendo, bueno, la zona cortical de un timo que está activo. ¿Por qué? Porque está lleno de linfoblastos pequeños, lo ven acá, ¿sí? Y tienen células epiteliales típicas acá. Estas que son más grandes son las células epiteliales. Los linfoblastos se apoyan en la red que hacen estas células epiteliales que están dándole esa estructura de soporte. Si ustedes se fijan acá, en el caso de la médula tímica, tienen menos linfocitos, o sea, no es algo tan apiñado como esto, tienen menos que la corteza, y las células epiteliales están ubicadas con tienen una morfología y una función diferente, ¿sí? El rasgo más característico de la médula, les decía, en humano es la presencia de los corpúsculos tímicos o de Hassall, ¿sí? Estos que están viendo acá, ¿ven? Estos son los corpúsculos. Entonces van a diferenciar perfectamente la médula de la corteza por la cantidad de células y el tipo de células. Estos corpúsculos son de tamaño variable, lo están viendo aquí, y tienen estos agregados de células epiteliales tímicas que van a liberar muchas citoquinas que le van a dar el ambiente a la médula, el ambiente propicio para que las células dendríticas y las células, bueno, las células T se puedan diferenciar de manera óptima. ¿Bien? Acá está lo que les decía, cómo las células reticulares epiteliales en la corteza se ubican formando como una estructura que en otros lugares, si hubiera fibras reticulares, estos lugares estarían ocupados por las fibras reticulares dándole ese esqueleto, ¿sí? Esa contención a todos los linfocitos que están acá para diferenciarse, pero en este caso estas epitelios reticulares van a hacer ese entramado uniéndose con sus proyecciones entre ellas a través de desmosomas. Entonces un epitelio muy bien armado porque bueno, son importantes justamente para evitar que los linfocitos T tengan en contacto con el antígeno, ¿sí? Entonces esto va a permitir, ¿sí?, que se forme una estructura, la famosa estructura o la famosa barrera hematotímica. ¿Por qué? Porque la barrera, esta hematotímica va a estar en la corteza y va a estar compuesta así, por lo que estamos viendo, acá están viendo otros detalles de esa barrera, porque justamente tienen que impedir que los antígenos o que los linfocitos tomen contacto con los antígenos en la corteza, ¿sí? En la médula ya no, ya es otro proceso. Si ustedes se fijan, la barrera hematotímica, es muy importante que la conozcan,
vamos a tener que va a estar formada por el endotelio capilar, ¿ven? Este es un capilar, por el tejido conectivo perivascular, o sea, el tejido conectivo que está a la vuelta del capilar, y las células epitelios reticulares del tipo 1 con su lámina basal. Son estas, ¿ven? Que serían estas. ¿Sí? Solo que acá falta representar el capilar. Un capilar tendría que estar acá. Entonces, ahí tiene la barrera, una capa. Si vamos de este lado hacia el interior del capilar, una capa de células epitelios reticulares. Como son células epiteliales, tienen su membrana basal, van a tener un tejido conectivo perivascular. Si ustedes se fijan en el tejido conjuntivo perivascular, que está encerrado entre la lámina basal de las epitelios reticulares y la lámina basal de la célula del endotelio, ¿sí? Van a estar repletas de distintas células. ¿Sí? Van a encontrar, por ejemplo, los macrófagos. ¿Bien? Principalmente macrófagos. ¿Sí? Entonces, ese tejido conectivo perivascular va a estar encerrado por esas dos membranas basales y esta capa van a proteger a los linfocitos T, van a evitar que entre en contacto directamente con los antígenos que vienen por la sangre. ¿Bien? Entonces es muy importante esa barrera. Los ganglios linfáticos. ¿Sí? Ahí tenemos una fotografía de un ganglio linfático, tenemos un hilio, tenemos una médula, tenemos una corteza profunda. Bueno, de afuera hacia adentro, para describir de forma ordenada, o sea, tenemos una cápsula con todo órgano que emite tabiques hacia el interior, tenemos una corteza profunda o paracorteza y una médula. Y el hilio por donde van a salir los grandes vasos. Tienen que tener en cuenta que los linfocitos activados que permanecen en el ganglio linfático para proliferar y diferenciarse, van a ser transportados hacia el ganglio principalmente por los vasos sanguíneos. ¿Sí? Acá el ganglio tienen que llevar vasos sanguíneos. Esto es muy importante porque los ganglios linfáticos forman parte del sistema linfático, pero bueno, llegan, digamos, los linfocitos a través también del sistema sanguíneo. Ya hemos descrito, bueno, los principales componentes, el tamaño más o menos 1 milímetro, apenas visibles a simple vista, son los más chiquitos o pueden llegar a tener de 1 a 2 centímetros un diámetro mayor. Van a filtrar la linfa, ¿sí? A medida que la linfa esté retornando al sistema sanguíneo, van a ser filtradas por estos ganglios, o sea que los ganglios van a estar distribuidos en distintas partes del cuerpo, pero hay zonas donde están como más concentrados, y de hecho ustedes ya habrán tenido la experiencia de cuando tienen una infección, por ejemplo en la garganta, se les inflaman los ganglios de esa zona, o sea, van a tener incluso qué ganglios están inflamados, son los que pueden estar dando un indicio de en dónde se localiza la infección. Bien, son muy abundantes, como les decía, en la axila, en la región inguinal, en los mesenterios. La malla reticular va a estar formada por células de origen mesenquimático y por fibras reticulares, ¿sí? La sustancia fundamental. Estas sí son células reticulares y sintetizan fibras reticulares, a diferencia del timo, que es el único en realidad que no tiene fibras reticulares, sino que son estas células que hacen la estructura. Fíjense en el ganglio, entonces les decía que el parénquima está dividido en una corteza y en una médula. ¿Ven? La corteza forma la porción externa del ganglio, consiste en una masa densa de tejido linfático, una malla reticular donde hay células dendríticas, células dendríticas foliculares, linfocitos, macrófagos, plasmocitos, y va a tener senos linfáticos que son conductos por los que circula la linfa. ¿Ven? Estos son los senos. ¿Ven? Tenemos un seno que es subcapsular. ¿Ven? Un seno medular, por ejemplo, acá. Y el seno que está justamente aquí en las trabéculas. Son 3 tipos de senos: el subcapsular, el trabecular y el medular. Por esos senos, por esos espacios, va a circular justamente la linfa. Como en los demás sitios, los nódulos linfáticos de la corteza van a recibir el nombre de folículos primarios. ¿Sí? Si están compuestos principalmente por linfocitos pequeños, ¿bien? Si
Los linfocitos que están en esos nódulos son linfocitos que ya han sido, que están proliferando, que están activos, van a constituir los folículos secundarios, ¿sí? Y esos folículos secundarios van a tener justamente un centro germinativo. Es un nódulo, tenemos un centro germinativo, una zona del manto, y esta estructura de un secundario es porque los linfocitos están proliferando y están activos. Si no está ese centro germinativo, suelen ser más pequeños los linfocitos y los nódulos se llaman primarios. Los nódulos linfáticos están ubicados, como ustedes ven en el esquema, en la zona más externa de la corteza, que se llama corteza superficial. La parte de la corteza que está entre la médula y esa corteza superficial se va a llamar corteza profunda o paracorteza. Bien. Esta región va a contener la mayoría de los linfocitos T del ganglio linfático, la paracorteza. Bien. A causa de su dependencia del timo, o sea, como tiene linfocitos T, esos T vienen ¿de dónde? Del timo. Entonces, como es dependiente del timo, cuando se extirpa el timo, se ha visto, o sea, perinatalmente, se ha visto en los animales donde se ha hecho esa extirpación, que la paracorteza no se desarrolla. Entonces eso es un indicativo que es sumamente importante para que se desarrolle la paracorteza, la presencia del timo. ¿Por qué? Porque el timo provee las células que van a ocupar y van a activar esa zona. Entonces, por eso también se conoce esa zona de la corteza, se conoce como corteza timo-dependiente. La médula, o sea, la porción más profunda del ganglio linfático, ¿sí? Consiste en cordones de tejidos linfáticos que están separados por senos linfáticos, de lo que hablábamos al comienzo. Son senos medulares, y además de las células reticulares, los cordones medulares van a contener linfocitos. En su mayoría van a ser linfocitos B, pero van a tener macrófagos, células dendríticas y plasmocitos también. Todos los senos medulares van a converger cerca del hilio, donde van a desembocar en los vasos linfáticos eferentes. Si ustedes se fijan, la linfa va a llegar a través de vasos linfáticos que son, si este es el eferente, estos son los aferentes. Esos aferentes y el eferente tienen válvulas, ¿sí? Eso le da la direccionalidad al fluido, porque acuérdense que como no hay una bomba que impulse el sistema linfático, tenemos que tener esas válvulas para que de alguna manera se pueda marcar una dirección, con la ayuda sobre todo del tejido muscular. Entonces, los senos trabeculares que surgen del seno subcapsular, los senos trabeculares van a desembocar en los senos medulares. Los linfocitos y los macrófagos, ¿sí?, van y vienen con facilidad entre los senos linfáticos. Eso también es importante. Y en el parénquima del ganglio. Los senos tienen un revestimiento de endotelio que es continuo, ¿bien? Tienen un revestimiento de endotelio que es continuo, donde está pegado, digamos, al tejido conectivo de la cápsula o las trabéculas, pero es discontinuo del lado del parénquima. O sea, todo lo que es la parte de seno que da con trabéculas o con cápsula tiene un endotelio continuo, pero del lado del parénquima, o sea, lo funcional, todo esto que está en el lado del parénquima, ya no va a ser continuo, sino que va a ser un epitelio más bien discontinuo. Bien, eso es muy importante porque eso va a permitir también ese movimiento o las proyecciones, de estos pseudópodos o estas proyecciones de las prolongaciones citoplasmáticas de las células, de los macrófagos principalmente que están en el parénquima, van a permitir que hagan como una especie de filtro, ¿sí? Ellos van a poder atravesar, los macrófagos que están por acá van a poder atravesar sus prolongaciones hacia estos senos. Entonces todo el líquido que pase por esos senos van a tener contacto con esas proyecciones citoplasmáticas de los macrófagos y van a servir de alguna manera para censar, ¿sí?, y para cumplir su función de macrófago. Macrófago, acuérdense que también patrulla y está buscando partículas extrañas. Entonces esto va a permitir que se obstaculice un poco la circulación, porque si este seno fuera todo liso,
el fluido pasaría muy rápido y a lo mejor no da tiempo para que se pueda filtrar correctamente la linfa. Entonces va a obstaculizar un poco la circulación, va a hacer que se haga más lenta, pero a la vez también va a poder tener contacto, esas prolongaciones de los macrófagos a través de esa parte discontinua de este epitelio que cubre la trabécula del lado parenquimático. Va a poder reconocer partículas extrañas, la va a poder captar, reconocer y usarlas para presentárselas, para fagocitarlas y para presentarlas a otras células. Si ustedes se fijan en esta parte de esta microfotografía, tenemos la corteza, la paracorteza y la médula. Es muy fácil de distinguir. Tenemos, bueno, por supuesto la cápsula que está acá, tenemos una trabécula que está aquí, tenemos nódulos linfáticos que son estos son los nódulos linfáticos, fíjense que solo están en la corteza. Tenemos, por ejemplo, acá, ¿qué más tenemos? Los cordones medulares, que son estos, los senos medulares, que son las zonas más claras, o sea, esto sería como más oscuro, estos son senos por donde recorre la linfa. ¿Qué más? Bueno, en esta tenemos, por ejemplo, las regiones de la corteza, la parte más externa de la corteza, donde podemos ver, por supuesto, la cápsula, el seno subcapsular, el que está por debajo, y los nódulos linfáticos aquí. O sea que ustedes ya mirando esta fotografía pueden decir con claridad que están en presencia de un ganglio linfático. Como les mencioné en la diapositiva anterior, los elementos de sostén del ganglio linfático son la cápsula, que está compuesta por un tejido conectivo denso que va a rodear al ganglio, las trabéculas, que justamente son esas proyecciones de la cápsula hacia el interior del ganglio, también compuestas por tejido conectivo denso, y el tejido reticular. El tejido reticular, que va a ser como una especie de malla reticular, vamos a ver que va a estar compuesto por distintos tipos de células, ¿sí? Ya algo hemos visto en las diapositivas anteriores. Las células reticulares de ese tejido reticular, de esa malla reticular, esas células son las que van a formar, bueno, la malla, porque van a secretar esas fibras reticulares y van a formar esa fina malla de sostén en todo el órgano. La malla reticular del ganglio contiene, como les decía, otro tipo de células que van a cumplir funciones diferentes que están relacionados de alguna manera con las distintos tipos de respuestas que puede dar el sistema inmune. Las células reticulares, como les comentaba, son las que van a secretar esa matriz, que en realidad va a estar formada por colágeno de tipo 3, ¿sí? por las fibras reticulares, y una sustancia fundamental asociada que va a formar el estroma visible al microscopio óptico. O sea, cuando nosotros miramos un ganglio linfático, toda esa estructura que tiene que ver con la arquitectura del órgano está formado principalmente por la matriz y las fibras que secretan estas células reticulares. Estas células reticulares son indistinguibles de los fibroblastos típicos, ¿sí? Tienen un aspecto prácticamente similar. Además de la función de sostén, estas fibras reticulares también van a expresar en su superficie moléculas y van a producir sustancias que van a permitir atraer a los linfocitos T, a los linfocitos B y a las células dendríticas para colonizar y para ubicarse dentro del parénquima del ganglio, ¿sí? Otras células que vamos a encontrar que son muy importantes son las células dendríticas. Se la van a conocer por el acrónimo en inglés como DC. Son células presentadoras de antígenos que derivan de la médula ósea. Estas células van a buscar las sustancias extrañas que están en el lugar, lo van a procesar y se lo van a presentar a los linfocitos T programados para reaccionar contra antígenos específicos, ¿sí?
son mucho más eficientes en la presentación de antígenos que otras células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Ya hemos hablado que hay muchas células que son presentadoras de antígenos. Bueno, las células dendríticas, las CD, son muy eficientes. Otras células que son presentadoras de antígeno y que por supuesto tienen la capacidad fagocítica que ustedes ya conocen porque lo hemos visto en clases anteriores y que van a estar en el ganglio son los macrófagos. ¿Sí? Ellos van a presentar en su superficie complejos mayores de histocompatibilidad tanto del tipo 1 como del tipo 2 y moléculas coestimuladoras. Sin embargo, los niveles de expresión de estas moléculas de superficie son mucho menores, mucho más bajas que las de las células dendríticas. Por eso los macrófagos son células presentadoras de antígeno pero menos eficientes. ¿Sí? Y después sí hay una célula muy particular, que es la célula dendrítica folicular. Esta célula dendrítica folicular va a tener numerosas prolongaciones citoplasmáticas muy finas. Se van a ramificar estas prolongaciones citoplasmáticas y se van a interdigitar con el linfocito B en los centros germinativos. ¿Sí? Todos los complejos antígeno-anticuerpo se van a adherir a estas prolongaciones citoplasmáticas dendríticas por medio de los receptores que tienen en la superficie, que justamente son receptores para la fracción C. ¿Se acuerdan de los anticuerpos? O sea, la fracción constante de los anticuerpos. Y la célula dendrítica folicular va a poder retener este antígeno sobre su superficie durante semanas, durante meses o incluso durante años. Aunque este mecanismo es muy semejante al de adhesión de los complejos antígeno-anticuerpo a los macrófagos, el antígeno no es endocitado, no experimenta endocitosis como ocurre por ejemplo en el macrófago. Por lo tanto, estas células dendríticas foliculares, que se las conocen como FDC, no son células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Carecen en su superficie del complejo mayor de histocompatibilidad y bueno, por ende no tienen esa capacidad. Por eso no hay que confundirlas con las células dendríticas que hemos mencionado antes, que sí son como las células presentadoras de antígeno profesionales. Bueno, en esta imagen ustedes están viendo en color verde, las flechas en color verde están indicando el trayecto de circulación de los linfocitos que entran en el ganglio con la linfa. ¿Sí? O sea, la linfa ingresa por acá y este es el sentido de circulación de la linfa. Los linfocitos después van a migrar hacia el ganglio linfático desde la sangre, que son las flechas azules. ¿Ven? A través de las vénulas estas que están acá. ¿Sí? Estas son unas vénulas. Se conocen como vénulas de endotelio alto, por ahí las siglas en inglés. Migran, por supuesto, a la corteza profunda a través de estas vénulas y también hacia la corteza superficial. Allí los linfocitos van a desempeñar las mismas funciones que los linfocitos que han ingresado a través de los vasos linfáticos. ¿Sí? Y van a abandonar, por supuesto, el ganglio a través de los vasos eferentes. Y acá es como que se juntan los dos. ¿Bien? El vaso. El vaso tiene un tamaño aproximado, vaso con velar de con Z, ojo, ¿sí? Tiene un tamaño aproximado de un puño cerrado y es el órgano linfático más grande de la economía de nuestro cuerpo. Además de una gran cantidad de linfocitos, el vaso también va a contener espacios o conductos vasculares especializados, va a tener una malla de células reticulares, va a tener fibras reticulares, aquí sí están presentes las fibras reticulares también, como veíamos hace rato, y gran cantidad, una provisión abundante de macrófagos y de células dendríticas. ¿Sí? O sea, las células dendríticas que veíamos que tienen la capacidad de presentar antígenos. El vaso va a estar rodeado por una cápsula, como todo órgano, y esa cápsula de tejido conectivo denso va a emitir unos tabiques, unas trabéculas hacia el parénquima del órgano. El tejido conectivo de la cápsula y de las trabéculas va a contener miofibroblastos. Estas células contráctiles son muy importantes porque van a producir fibras extracelulares del tejido conectivo y además van a ayudar también con su contracción a cambiar la forma del vaso. En el vaso humano en particular, normalmente
retiene muy poca cantidad de sangre, ¿sí? A diferencia de vasos de otros organismos en donde es un buen reservorio de sangre. Pero sí, gracias a estas células, estos miofibroblastos, tiene una gran capacidad contráctil y bueno, eso va a ayudar también a favorecer la expulsión de la sangre desde el vaso, ¿sí? El parénquima del vaso se llama pulpa esplénica, ¿sí? Y desde el punto de vista morfológico y funcional, nosotros lo vamos a poder dividir en dos regiones, o sea, vamos a poder ver, si hacemos un corte fresco del vaso, vamos a ver dos regiones, una pulpa blanca y una pulpa roja, que justamente les decía, bueno, tiene que ver con el color que toma ese tejido en fresco cuando nosotros lo miramos el parénquima en un corte. Dentro de la pulpa blanca, ¿sí? La rama de la arteria esplénica, ustedes fíjense acá, ¿sí? Esta sería la pulpa blanca y esta sería principalmente la pulpa roja. La parte de la pulpa blanca, les decía, la arteria esplénica, la rama de la arteria que ha ingresado por el hilio del vaso, va a recibir el nombre de arteria central, ¿sí? Ya lo vamos a ver en otra imagen. Esa arteria central que están viendo acá, ¿sí? A su vez se van a ramificar, esas arterias centrales se van a ramificar, y en esas ramificaciones bueno, los linfocitos que se aglomeran alrededor de la arteria central van a formar una vaina linfática periarterial, que es lo que están viendo acá. ¿Sí? Que se conoce con las siglas de PALS. Esas PALS tienen una configuración más o menos cilíndrica que se va a adaptar al trayecto de la arteria central, o sea, la va a rodear a la arteria central, y cuando nosotros veamos en un corte transversal, esas PALS van a adquirir como un aspecto circular y pueden parecerse a nódulos linfáticos. Sin embargo, la presencia de la arteria central va a servir para distinguir justamente estos PALS de los nódulos linfáticos típicos que se encuentran en otros lugares, ¿sí? O sea, ustedes, la estructura de este nódulo linfático les va a permitir distinguir de otros nódulos linfáticos gracias a la presencia, por supuesto, de esa arteria en el centro. Los nódulos son un territorio, como hemos visto antes, donde los linfocitos B se ubican y los otros linfocitos que pueden haber en los PALS también, o sea, puede haber otro tipo de linfocitos, son los linfocitos T que van a estar rodeando esos nódulos. Entonces, estas PALS, ¿sí? Justamente, o sea, estas vainas linfáticas periarteriales que mencionaba, pueden tener esos linfocitos T a la vuelta, por lo que se consideran como una región también timodependiente, así como veíamos la corteza profunda de los ganglios linfáticos, ¿sí? Los nódulos, como les decía, pueden tener centro germinativo, que al igual que en otros tejidos linfáticos, se van a desarrollar conforme a la proliferación de los linfocitos B luego de su activación. Estos nódulos grandes se llaman nódulos o folículos esplénicos y también se conocen como corpúsculos de Malpighi. Pero ojo, no lo vamos a confundir con los corpúsculos de Malpighi, que lo vamos a ver después en sistema renal, en urinario, porque no tienen el mismo nombre, pero no tienen nada que ver. La pulpa roja, en cambio, ¿sí? Es de color, como el nombre lo sugiere, rojo, tanto en el estado fresco como en los preparados histológicos, o sea, conservan ese color, porque contiene una gran cantidad de eritrocitos. ¿Por qué? Porque justamente el vaso va a tener una función de filtrar la sangre, ¿sí? Lo va a hacer de una manera mecánica y también de una manera inmunológica. O sea, mecánica, ya vamos a ver cuando veamos la circulación en el vaso. Inmunológica porque hay células del sistema inmune dando vuelta para poder filtrar y depurar esa sangre que llega al vaso. Entonces, toma el color de rojo porque tiene muchos eritrocitos. La pulpa roja consiste en esencia de sinusoides esplénicos
separado por unos cordones esplénicos, que son los famosos cordones de Billroth, ¿sí? Entonces, estos sinusoides son muy importantes porque ustedes ya lo han visto en el sistema circulatorio, que los sinusoides son un tipo de capilar abierto. Entonces, aquí va a haber sinusoides que son como esas canaletas por donde la sangre se va a derramar y va a bañar todos los tejidos. Los cordones esplénicos van a estar formados por una malla laxa de células reticulares y por las fibras reticulares que ellas mismas secretan, ¿sí? Y esa malla reticular va a contener una gran cantidad de eritrocitos, va a tener macrófagos, linfocitos, células dendríticas, plasmocitos, granulocitos, o sea, todo lo que pueda ser transportado por la sangre. Las células del endotelio que revisten los sinusoides son muy largas, ¿sí? Y entre las células contiguas, entre ellas hay poco punto de contacto, por lo tanto se van a producir espacios intercelulares prominentes y eso es lo que forma justamente el sinusoide. Estos espacios van a permitir que los eritrocitos puedan entrar y salir de los sinusoides con relativamente cierta facilidad, ¿sí? A su vez, los macrófagos van a extender sus prolongaciones a través de las células endoteliales y van a meter sus prolongaciones dentro de la luz del sinusoide, porque acuérdense que los macrófagos están como patrullando, están supervisando todo ese lugar. Entonces, van a extender esas prolongaciones y eso va a permitir que retrase el flujo de la sangre dentro de los sinusoides y a su vez también al retrasarla, disminuir la velocidad, estas prolongaciones de los macrófagos van a poder sensar mejor la sangre y poder tomar aquellas partículas que tienen que endocitar. Bueno, acá tienen una microfotografía, un corte de vaso donde pueden ver perfectamente la cápsula, las trabéculas, ¿sí? Las trabéculas. Pueden ver la pulpa blanca, miren de distinguible que son las pulpas, la pulpa que están formándose esos nódulos linfáticos. La pulpa roja, ¿sí? También es muy fácil de distinguir. Acá ven los cordones esplénicos, los sinusoides esplénicos, ven estos espacios como en blanco, ¿sí? Que son como espacios abiertos, son los sinusoides. Acá están viendo una arteria central dentro de... Estaría, bueno, acá el corte la ubicado un poco excéntrica, pero acuérdense que toda la sustancia blanca, la pulpa blanca, va a envolver la arteria central. ¿Bien? Bueno, les decía que entonces la rama de la arteria esplénica se va a introducir en la pulpa blanca desde las trabéculas. O sea, ustedes acuérdense que ese tejido conectivo que pasa de la cápsula y emite esos tabiques hacia el interior sirven para hacer vías de conducción de nervio y de vasos sanguíneos, vasos, incluso en otros lugares de vasos linfáticos. Entonces, en el parénquima esplénico, la arteria central va a emitir ramas para la pulpa blanca, ¿sí? Y para los sinusoides de la periferia, ¿sí? Toda la parte de la pulpa roja. Entonces, la arteria central va a continuar hacia la pulpa roja, donde se va a ramificar en varias arteriolas que son rectas y se conocen como arteriolas peniciladas, ¿sí? Acá lo tenemos. Entonces tenemos la trabécula, tenemos una vena trabecular, la arteria trabecular y acá tenemos esas arterias, o sea, tenemos por un lado las arterias centrales y las ramificaciones que van a ser las peniciladas. Estas arteriolas rectas peniciladas van a convertirse en capilares arteriales, ¿sí? Algunos capilares van a estar rodeados por aglomeraciones de macrófagos, por el cual se denominan capilares envainados. Van a leer quizás en alguna bibliografía. Entonces, acá están viendo, ¿ven? Tenemos un sinusoide, tenemos los macrófagos, tenemos la arteria central y tenemos las ramificaciones. Tenemos entonces una zona que es marginal, que tiene que ver con el seno marginal, y una zona dependiente de la médula ósea, una célula que es esta, y una zona dependiente del timo, o sea, de los linfocitos T, la timo dependiente. Los capilares envainados sí van a terminar directamente en una malla reticular de los cordones esos esplénicos que veíamos hace rato, en lugar de conectarse con sinusoides venosos revestidos por capilares. Entonces,
La sangre que entra en la pulpa roja de esta manera se va a filtrar a través de los cordones y queda expuesta a sus macrófagos antes de volver a ingresar a la circulación sanguínea. Entonces es como que pasan por ese colador que serían los sinusoides, en el que también participan los macrófagos, ¿sí? Este tipo de circulación es la que se conoce como circulación abierta y, es muy característica del vaso. Acá, por ejemplo, estamos viendo en más detalle esta circulación que les hablaba, ¿sí? O sea, tenemos esa arteria central, esa rama de la arteria esplénica que es la arteria trabecular. Si la arteria esplénica se va a ramificar en la arteria trabecular, va a ingresar por las trabéculas y ahí se va a ramificar en la arteria central. Las arterias centrales van a estar envueltas por esos nódulos linfáticos, acá están, ¿ven? Lo que es la pulpa blanca, y a su vez esas arteriolas van a tener por un lado la posibilidad de abrirse, ¿sí? De ramificarse en esas arteriolas penicilares, que son estas, y esas arteriolas penicilares se van a poder abrir hacia la pulpa roja, que es todo lo otro que no es pulpa blanca, ¿sí? O sea, donde puede salir la sangre, bañar por supuesto todos los cordones que están formando acá el parénquima del vaso, pero otras ramificaciones de esa arteria central se va a poder capilarizar y va a poder ingresar y retornar al sistema venoso. Entonces, esto que se abre da lugar, como el nombre lo sugiere, a la circulación abierta, y esto que se capilariza y la sangre permanece en esos capilares y después hace el retorno venoso, da lugar a la circulación cerrada. Entonces, a ver qué más decirle de esta imagen. Cuando emerge de la pulpa blanca, la arteriola central se va a ramificar como arteriolas penicilares, que van a conducir a esos capilares revestidos, ¿sí? O sea, los revestidos porque están, acuérdense, revestidos de macrófagos. Es muy importante la función de los macrófagos, porque además aquí también en el vaso, ustedes han estudiado cuando hemos visto sangre que los eritrocitos tienen una vida media, ¿sí? O sea que se mueren. El vaso es uno de los lugares que se encargan, es el principal lugar donde se filtran esos eritrocitos que han muerto o que ya no están en condiciones para seguir circulando. Entonces son fagocitados por los macrófagos y hay como un reciclado del contenido de los eritrocitos, ¿sí? Para que ayude a la economía de la célula. Entonces, la sangre va a fluir desde esas arteriolas penicilares directamente a los senos esplénicos, ¿sí? Que va a dar lugar justamente a la circulación abierta, o va a pasar a los capilares para pasar al sistema venoso en la circulación cerrada. Bueno, pasemos ahora a otro tejido que es muy importante, que tiene que ver ya con una ubicación más, no tan localizada, sino que más bien difuso, e incluso se presenta como nódulos linfáticos aislados. Entonces tenemos un tejido linfático difuso, o un tejido que se suele denominar también linfático asociado a las mucosas, porque va a estar presente sobre todo en donde hay mucosas que son muy importantes, como el tubo digestivo, las del respiratorio y del aparato urogenital. Entonces, esos sistemas, esas mucosas de esos sistemas, van a estar protegidos por cúmulos de tejido linfático que no están encerrados por una cápsula, o sea, no tienen una estructura capsular como la que veníamos describiendo en los órganos anteriores, ¿sí? Los linfocitos y las células libres de este tejido se van a situar generalmente en la lámina propia de la mucosa, ¿sí? O sea, por debajo del epitelio, en el tejido conectivo que está apoyado ese epitelio. Esta forma de tejido les decía que recibe el nombre de Maltz porque está asociado a mucosa, y la verdad que la ubicación de estas células es muy estratégica, porque así ellas están atentas a cualquier antígeno y que puede ingresar, digamos, a través del epitelio. Recordemos que las mucosas están revistiendo cavidades que de alguna manera nos están relacionando con el exterior. Bien, el tubo digestivo y el tubo respiratorio también
es justamente llevar el exterior al interior de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante la presencia de estas células porque cualquier sustancia extraña, cualquier célula que pueda atravesar el epitelio y que signifique un potencial riesgo para el organismo, tiene que ser bloqueado ahí, al comienzo. Entonces, esas células que interceptan, después que han tenido contacto con ese antígeno, ¿sí?, que han interceptado, se van a desplazar hacia los ganglios linfáticos que están más cerca. Ahí van a proliferar y se van a diferenciar. Entonces, toda la progenie de estas células van a retornar luego a la lámina propia, en forma ya sea de linfocitos B o de linfocitos T efectores, y ahí van a poder desempeñar su función todavía de protección con un sistema inmune ya adaptado a la presencia de ese antígeno. Además del tejido linfático difuso, en las paredes del tubo digestivo, de las vías respiratorias y del aparato urogenital, también es común encontrar concentraciones focalizadas de linfocitos, ¿sí? Estas concentraciones, que se conocen como folículos o nódulos linfáticos, tienen un límite muy nítido, pero también están sin encapsular. Por eso están acá presentes junto con el tejido linfático ese difuso. Un nódulo linfático, acuérdense que consiste de linfocitos pequeños y se suele denominar folículo primario. No obstante, cuando esos, por supuesto, esos linfocitos proliferan, esos nódulos primarios pasan a ser más grandes y se denominan, poseen características particulares y pasan a denominarse folículos secundarios. Un centro germinativo ubicado en la región central de ese nódulo, cuando nosotros hacemos el corte, es lo que permite diferenciar un nódulo primario de un secundario. O sea, el centro germinativo está presente en el nódulo secundario, ¿sí? Eso entonces se da cuando un linfocito ha reconocido un antígeno y ha retornado al nódulo primario para proliferar. Entonces, en estos centros germinativos va a haber células dendríticas foliculares, como la que hemos visto antes, que van a estar dispersas entre la población, sobre todo en contacto con los linfocitos B. Ese nódulo, ese centro germinativo, por supuesto, les decía que le da la característica al nódulo secundario y tiene que ver, ¿por qué esta característica? Porque, bueno, se ha desencadenado un proceso de proliferación, una cascada de acontecimientos que tienen que ver con la proliferación de los linfocitos, la diferenciación de los plasmocitos y la producción de anticuerpos, ¿sí? En la zona del manto o en la corona, que hay un anillo externo de linfocitos pequeños que rodean el centro germinativo, estos linfocitos son muy importantes para la función que cumple el nódulo linfático. Generalmente estos nódulos, como les decía, están dispersos de manera aleatoria, pero en el tubo digestivo hay algunos cúmulos de estos nódulos linfáticos que aparecen en tejidos específicos y que nosotros ya algo lo hemos nombrado, ¿sí? Ya hemos mencionado algunos. Ustedes, por ejemplo, recordarán en el ilion, ¿sí?, la placa de Peschel, que están viendo acá. ¿Sí? Estas placas de Peschel son justamente conglomeraciones de nódulos linfáticos con linfocitos T y B que están asociadas en el ilion principalmente. A lo largo del intestino delgado y grueso hay muchos nódulos linfáticos individuales solitarios o aislados, ¿sí? El apéndice vermiforme, por ejemplo, que nace en el ciego, si ustedes se fijan acá que hay un corte transversal, tiene una lámina propia muy infiltrada por linfocitos y contiene abundantes nódulos linfáticos, lo están viendo acá. Ven que es muy característica la tinción de estos nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos son muy abundantes en la primera etapa de la vida, lo cual indica que alguna asociación funcional con los órganos burso equivalentes tiene, ¿sí? El tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos van a recibir el nombre, como les decía antes, en función del lugar en el que estén. Entonces van a ver que en tubo digestivo, por ejemplo,
reciben el nombre de GAL, porque bueno, de GAT, que es intestino, ¿sí? En las vías respiratorias se los puede denominar como BALT, porque es tejido asociado a bronquio. MALT, por ejemplo, como hemos visto, asociado a mucosa. Y bueno, me parece que eso es, bueno, existen también acá en esta imagen estamos viendo, existen otras estructuras que son muy importantes, que ustedes posiblemente las deben haber escuchado, que tienen que ver con anillos, ¿sí? de tejido linfático en la entrada del orofaringe, ¿sí? Y van a constituir las amígdalas linguales, las palatinas, ¿sí? Las faringias, las famosas amígdalas, que bueno, algunos, no sé si de ustedes, pero mucho tiempo, sobre todo hace varios años, cuando había infecciones recurrentes y no se podían controlar, se procedía, bueno, a extirparlas, a las amígdalas, porque terminaban siendo como un reservorio de bacterias que cuando el sistema inmune bajaba o la eficiencia del sistema inmune se veía comprometida, esas bacterias proliferaban y producían infecciones. Así que bueno, a muchos de nosotros de niños nos han extirpado esas amígdalas. Les decía que todas las amígdalas van a tener aglomeraciones de nódulos linfáticos. Las amígdalas faringias se conocen como adenoides también, van a estar ubicadas en el techo de la faringe, la están viendo acá. Las palatinas o amígdalas, que son las más comunes, la están viendo acá, están situadas detrás del istmo de la fauce. Y las amígdalas linguales, como el nombre lo dice, están situadas, bueno, en la base de la lengua. Las amígdalas palatinas están compuestas por acumulaciones densas de tejido linfático en la membrana mucosa. El epitelio estratificado o plano o escamoso, como también se lo denomina, que forma la superficie de esta amígdala, se va a invaginar en el centro de tejido conectivo que está por debajo, en varios sitios, y van a producir las famosas criptas amigdalinas, que ahora la vamos a ver. Bueno, justamente esta imagen no corresponde a la de las amígdalas. Estas serían las de las amígdalas palatinas. ¿Ven? Esta es una cripta. O sea, tenemos el epitelio, ese que les mencionaba, y el tejido conectivo que está por debajo, en donde se ubican todos los nódulos linfáticos. Esta como invaginación que hace de ese epitelio dentro de la lámina propia es justamente lo que va a dar lugar a las famosas criptas amigdalinas. ¿Sí? Algunos nódulos muestran centros germinativos, ¿sí? O germinales, lo están viendo acá, ¿sí? Estamos viendo, por supuesto, el tejido conectivo que está por debajo, los nódulos linfáticos abundantes, pero ven que están haciendo como una especie de trinchera, esperando que todo lo que pueda pasar por ese epitelio atraviese este anillo de nódulos linfáticos para proteger el organismo de cualquier partícula extraña que pueda ingresar a través del epitelio. Bueno, el lumen de estas criptas puede tener, por ejemplo, células epiteliales descamadas, linfocitos vivos, linfocitos muertos, bacterias, o sea, se pueden acumular ahí. Y ahora sí, lo que ven a la izquierda es justamente una microfotografía, ¿sí? En un corte de pared de intestino delgado del duodeno, donde vamos a ver justamente las vellosidades, ¿ven? Las glándulas intestinales, que ustedes ya lo han visto en digestivo, y casi todo el resto del campo está ocupado por un nódulo linfático. Si ustedes se fijan, prácticamente todo esto es un nódulo linfático. La región más clara es el centro germinativo, ¿sí? Los linfocitos del centro germinativo entonces son de un tamaño mayor que los de la región más densa que ven a la periferia. ¿Ven? Entonces, este sería el corte del duodeno. Nosotros en el líquido hemos visto las placas de Pecher, acá estamos viendo los nódulos linfáticos, eso como dispuestos al azar, de una manera no tan agrupada como las placas de Pecher, pero que siguen siendo muy importantes en la defensa de la mucosa. Bueno, un poco más de las placas de Pecher, ¿sí? Acá están viendo
una sección a través de la placa de Peyer. Miren acá se ve muy bien la placa de Peyer. Acá se ven los nódulos linfáticos, ¿sí? Algunos tienen un centro germinativo, que es esta zona clara que lo ven acá. O sea, este es un nódulo linfático secundario, tiene su centro germinativo, germinal. La mucosa del intestino delgado se pliega, por supuesto, como ustedes ya lo saben. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, tenemos las células epiteliales superficiales que han sido eliminadas, ¿sí? Una microfotografía electrónica de barrido, donde se ve la membrana típica. Esa célula M, es muy interesante esto, porque ustedes ven que tiene como agujeritos. Son justamente las proyecciones que tenía la célula, la famosa célula M, ya la vamos a ver en otra imagen, que se apoyaba en esta superficie, ¿ven? Entonces acá ven las vellosidades, lo están viendo. Estas son vellosidades, estas que tienen la B corta, son vellosidades, y apoyadas en las vellosidades hay una célula M, que acá se la ha sacado y se está viendo la membrana basal de esa célula M. ¿Sí? Entonces ven que una cubierta se apoya sobre esas vellosidades y hay como una cubierta porosa. ¿Sí? Esta membrana basal en forma de tamiz va a permitir interacciones entre las células inmunes y la célula M en el epitelio. Ya vamos a ver por qué, cuál es la función de la célula M. ¿Bien? El epitelio cilíndrico simple que recubre los nódulos linfáticos de la placa de Peyer va a tener en su composición las células M, que son unas células grandes y que van a estar dispersas con micropliegues apicales en lugar de un borde en cepillo. O sea, acuérdense que las células acá de la superficie de las vellosidades tienen un borde en cepillo que tienen microvellosidades. Bueno, las células M son células mucho más grandes que los enterocitos y ya no tienen las microvellosidades, tienen directamente micropliegues apicales. Entonces eso va a aumentar justamente la superficie de esa célula y es una célula que está especializada en la captación de partículas y de microorganismos, ¿sí? Entonces por eso son importantes esos pliegues. La superficie vasolateral de las células M, la superficie vasolateral de la célula M, como constituyen un tejido especializado, le decía, para captar estas partículas extrañas o para captar microorganismos, está la vasolateral, la superficie vasolateral está como muy invaginada para formar como un gran bolsillo, ¿sí? Abierto al tejido linfoide que está por debajo, a través, por supuesto, de esa membrana basal en la que se apoya, porque esa membrana basal, acuérdense, es bien porosa. Acá están viendo, por ejemplo, una microfotografía al electrónico de transmisión, ¿sí? En donde se ve el epitelio directamente sobre un nódulo linfático de la placa de Peyer. Entonces, se ven las células M con esas proyecciones apicales, ¿qué más? La membrana vasolateral de cada célula M, les decía que está profundamente plegada, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver acá? Bueno, esta es la membrana basal. Esta es una célula dendrítica, ¿sí? Linfocitos, también tienen que estar acá los linfocitos, son estos que están acá. Estos son linfocitos. ¿Qué más? Estos son enterocitos. Estos son los famosos enterocitos. Este es el borde en cepillo de los enterocitos. Ustedes tengan en cuenta que esto está cortado y depende cómo pase el corte, cómo se va a ver. No se va a ver una estructura tan prolijamente ordenada como uno esperaría. Ya vamos a ver un esquema para que ustedes lo entiendan mejor. A ver, aquí, por ejemplo, ¿ven? Estos son los enterocitos y estas son las células M que les decía. Ven que es grande, no tiene las microvellosidades que tienen los enterocitos. Y si nosotros sacamos esta célula de acá, esta es la membrana basal, ¿ven? Si nosotros sacamos esta célula de acá y miramos desde arriba, vamos a ver las
las proyecciones de los, digamos, las proyecciones de las vellosidades y vamos a ver esa membrana basal perforada por donde la célula M de alguna manera hacía contacto con lo que está con el tejido conectivo que está por debajo, donde se encuentran todas las células del sistema inmune. ¿Ven? Entonces nosotros sacamos esto, miramos de arriba y vemos esto. Ahora sí, si tuviera la célula M, se vería como una pelotita acá, grande, mucho más grande que las vellosidades. ¿Ven? Entonces, acá se ve que los antígenos en la luz intestinal, que están acá, son captadas por estas células M, por eso tienen esos pliegues en la superficie, y van a experimentar una transitosis. ¿Se acuerdan de la transitosis? Era cuando pasaba de un lado, por ejemplo, de la membrana apical a la membrana basal, a través de unas vesículas. Entonces se produce una transitosis para que las células que están acá, las células dendríticas, puedan tomar esos antígenos. Lo van a procesar y se lo van a presentar a las células T colaboradoras. ¿Ven? Acá están los linfocitos B, están los linfocitos T, también el linfocitos T, pero esa es la importancia de estas células M. Están la luz del intestino, entonces toman todas las partículas extrañas, las introducen y las pasan hacia el tejido conectivo para poner en contacto esos antígenos con las células del sistema inmune. Bien, los linfocitos B estimulados por las células TH se van a diferenciar en células plasmáticas que van a secretar justamente el IgA. La IgA se va a transportar al lumen del intestino, que lo tienen acá, ¿ven? O sea, la IgA, acuérdense que era una inmunoglobulina que está asociada a mucosa. Bien, entonces, estos linfocitos B que han reaccionado frente a estos antígenos van a producir los anticuerpos para atacar estos antígenos y esa inmunoglobulina se va a liberar a la luz del intestino. Entonces la IgA, cuando llegue a la luz intestinal, se va a unir al antígeno y eso va a permitir de alguna manera neutralizarlos. Bien. Bueno, yo les recomiendo que hagan un esquema parecido a este, o que mejor dicho lo completen a este, y que se acuerden también de completar ese esquema que hemos puesto en una de las primeras clases del cuerpo humano, donde ustedes van poniendo en ese esquema los sistemas que van estudiando. Entonces ahora tienen que agregar al sistema inmune. Lo van a agregar en forma dentro de lo que han visto. Ahora han visto las amígdalas, han visto los ganglios linfáticos, han visto el vaso, han visto el timo, ¿sí? En el tubo digestivo van a poder agregar también las placas de Pecher, los nódulos linfáticos, por ejemplo en el duodeno. Entonces vayan completando ese esquema. Y ahora les propongo un ejercicio en las próximas diapositivas en donde ustedes van a tener que describir cada una de las diapositivas. Yo les recomiendo que lo hagan, o sea, no se lo voy a pedir, pero como tarea para la casa, y me parece que es un buen entrenamiento, es que ustedes en cada diapositiva puedan hacer una descripción de la imagen que están viendo. Y al final se van a encontrar con una diapositiva en donde tienen una brevísima referencia de lo que era cada imagen, ¿sí? Como para chequear que lo que ustedes han descrito está bien. Entonces, voy a pasar de una manera rápida para que ustedes después en el PDF puedan verlo de una manera más tranquila, ¿sí? Entonces, estas van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y como les decía, esta imagen con las 9 referencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, no miren esta diapositiva, vean primero las anteriores y en un papel vayan anotando y describiendo cada una de las imágenes. Si se han equivocado, vuelven al libro, lo revisan y les recomiendo esa técnica, les recomiendo para que ustedes puedan también estudiar la materia, porque la parte práctica ustedes han visto que se trabaja con imágenes y está bueno que ustedes vayan entrenando el ojo y preparándonos para cuando podamos ver en los microscopios y ustedes puedan reconocer el preparado, por lo menos saber con poco aumento poder definir qué tipo de corte están viendo, qué tinción, qué órgano, ¿sí? Y después con más aumento ir describiendo mejor esa imagen, pero por lo menos que ustedes vayan entrenándose. Hasta aquí llegamos con esta clase, nos encontramos en la siguiente videoclase. Que estén bien.